Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver el sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones que se debe hacer cuando se pide una solicitud. Bien. Vamos a definir cada una de ellas que tiene que ver con el tema de hoy. Como es la petición. Esto es expresión de conformidad o no con los productos o servicios ofrecidos por una institución. También es toda expresión de propuesta o solicitud de información que cualquier persona requiera. Y en esta definición se agrupan todas las formas que una persona, entidad o usuario puede manifestar ante una institución. Normalmente deben pasar 15 días para poder hacer esta petición, o es decir, darle respuesta a su petición. La queja es una manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica o su representante con respecto a la conducta actual ante un funcionario de una institución. Normalmente se deben dar 10 días para dar la respuesta a la queja. El reclamo es una manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica sobre el incumplimiento o irregularidad de alguna de las características de los productos o servicios ofrecidos por la universidad. Normalmente se dan 10 días hábiles para dar respuesta al reclamo. Sugerencia. Propuesta que formula un usuario o una institución para el mejoramiento de los servicios. Normalmente se da 30 días hábiles para atender estas sugerencias. La felicitación es la manifestación que expresa el agrado o satisfacción con el proceso que genera el servicio. El derecho de petición tiene que ver con que es el derecho que constitucionalmente tiene toda persona para presentar y solicitar respetuosamente una petición por motivos de interés general o particular. Y la denuncia son hechos presuntamente irregulares, es la narración que se hace de un hecho irregular asociada a una mala conducta o corrupción. Para realizar la denuncia debe brindarse información cierta, clara y específica del posible hecho o acto de corrupción y del prestador público o contratista que haya cometido la falta. La denuncia
La denuncia de corrupción de conflicto de intereses debe relatar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho denunciado. Así, qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, quién lo hizo y quiénes participaron. En caso de tenerla, el denunciante debe aportar las pruebas a la denuncia. Entonces, el sistema de atención que se tiene en cuenta con esto, lo que le acabo de mencionar, hace énfasis en lo siguiente. Vamos a ver primero qué es ¿cómo es qué significa PQRS? Lo vamos a aplicar al sistema de atención en salud. Lo que acabo de decir es una forma en general y ahora cómo lo vamos a aplicar en el sistema de atención en salud. Es decir, atención al cliente. Uno de los aspectos de mayor consideración en una empresa u organización, pero además de este departamento es donde se atienden las peticiones, quejas y reclamos y sugerencias de los clientes, encargándose de gran medida de la fidelización del mercado. ¿En qué sentido? Normalmente, para lograr la continuidad y afianzamiento de la relación entre la empresa y el cliente, normalmente, para poderlo tener, se necesitan por lo menos unas premisas. Partamos de que el cliente es el activo más importante de una empresa. ¿Por qué? Porque es el que aporta el dinero. Y si un cliente es satisfecho, te trae otro cliente. Un cliente insatisfecho se retira y habla mal de la empresa. El cliente es el objetivo final porque el que trabaja los miembros de una empresa. Normalmente la empresa debe trabajar por el bien del cliente o de la atención del mismo. Ya que la oportunidad que se genera cuando un cliente confía en su empresa u organización es la de servirle en sus requerimientos o necesidades. Ahora, lo primordial en esta situación es que hay que pensar que el cliente es un ser humano. Entonces, por eso es importante que la empresa o institución que preste el servicio al cliente debe convertir en realidad los deseos, expectativas y aspiraciones con que el cliente llega a esa institución o a esa empresa. Es decir, satisfacerlo. Ahora, ¿y cómo se hace? Con un buen sistema de PQRS, lo cual va a garantizar un servicio excelente y es lo que el cliente se merece y a veces está buscando. Por lo tanto, la empresa debe tener la capacidad para sorprender al cliente. ¿De qué manera? Hombre, anticipándose a las necesidades, deseos y expectativas. Por eso es que en ese mapa de procesos dice cómo llega el cliente a la empresa y si realmente esperando satisfacer una necesidad y que al final de la gestión esas necesidades han sido satisfechas. Indistintamente, la empresa deberá tomar siempre la iniciativa de servir a los futuros clientes y a los clientes que ya tienen en su base de datos. Es muy importante que el equipo que forme parte del servicio de atención al cliente tenga vocación de servicio. Entonces,
Entonces, la pregunta es esta, señorita Yesenia. ¿Por qué un empleado que trabaja en el área de servicio al cliente debe tener vocación para lo mismo? ¿Qué es lo que le hace pensar que cuál sería el propósito de tener esa vocación? A ver. Profesor, más que todo, bueno, principalmente es importante que el empleado tenga esa vocación porque es lo primordial dar un buen servicio al cliente. De esta manera el cliente se sentirá satisfecho, sentirá un buen trato. Y bueno, un buen trato siempre habla bien de la empresa o del lugar donde se encuentra. También podría recomendar, estarían satisfechos con el trato que le brindan. Pues sí, digamos que el cliente normalmente le interesa es la atención con que se le atiende. Bien, se debe considerar que el PQR es un arte que hay que aprender y dominar, ¿ya? Entonces, las personas que lo atienden. Por lo tanto, cuando se hace evidente que todas esas peticiones, que reclamos y sugerencias que se generan tienen su origen en la insatisfacción del cliente al consumir cualquier producto o servicio que ha generado la empresa y que el cliente ha considerado que no cumple con las necesidades o expectativas previstas, bien sea en la etapa primera o media del uso. Entonces, vea que normalmente no debe aparecer ese sistema, ¿ya? Porque si se hace una buena atención al cliente, pues generalmente no habrá peticiones claras, reclamos ni sugerencias, simplemente felicitaciones. Por eso es que en la actualidad que la gran mayoría de las empresas disponen de vendedores expertos. Ya recuerde que hoy ya no se llaman vendedores, hoy se llaman asesores comerciales, capaces de generar cuotas de venta excelentes dentro del mercado objetivo que tiene la empresa. Pero no sucede lo mismo cuando se trata del servicio al cliente. Entonces, mira la gran diferencia. ¿De qué le sirve a una empresa tener asesores comerciales excelentes cuando en el área de servicio de atención al cliente no está generando esa misma satisfacción? Este servicio normalmente es inadecuado y lo que genera es inconformidad, insatisfacción, alejamiento de los clientes. De igual manera, estos mismos pueden ser captados por empresas de la competencia, es decir, si un cliente está insatisfecho, ¿qué es lo que hace? Hombre, se va para la competencia. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la competencia? Aprovecha la coyuntura y le hacen ver o sentir que realmente se identifican con sus necesidades y expectativas reales y que además son capaces de ofrecerles, especialmente en el servicio de atención al cliente y concretamente al servicio de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Para comprender mejor este sistema es preciso definir cada uno de estos componentes. Ya lo habíamos definido, que era una petición, que era una queja, que era un reclamo y que era una sugerencia. Pero vamos a repetir para que quede claro. Petición. El cliente o usuario solicita información acerca del producto o la prestación del servicio. ¿Esto qué significa? Que de pronto no quedó contento con la información que le dieron, entonces quiere ahondar más sobre lo que le están ofertando. Entonces hace la petición formalmente sobre lo que desea saber, sobre esa información. La queja es la impresión o manifestación por parte del cliente de una inconformidad o descontento respecto del producto o prestación del servicio. Entonces lo hace llegar a través de un formato donde manifiesta esa inconformidad por cualquier atención que le hayan hecho. El reclamo, el cliente solicita la revisión
del servicio prestado de manera indebida y de una manera inadecuada del venta del producto. Entonces, reclama por de pronto, porque de pronto no fue lo que esperaba. Y entonces hace una reclamación, a veces de una manera que no debe ser, pero igual está en todo su derecho. Y la sugerencia, el cliente formula una propuesta de mejora en el servicio o producto. Normalmente, el personal que conforma este servicio de PQRS debe tener 3 cualidades esenciales. ¿Cuáles son? Asertividad, empatía y escucha activa. ¿Por qué la asertividad? Se trata de procurar decir lo que siento, piensa al cliente, considerando el mejor momento, las palabras correctas, el tono que corresponda. Entonces, el empleado o el asesor debe usar de manera correcta palabras, tiempo y momento para poder decir lo que siente o piensa con respecto al cliente. La empatía debe ponerse en el lugar del cliente, es decir, comprender sus necesidades y deseos, formando un entorno amigable y cálido. Escucha activa. Consiste en demostrar al cliente que realmente se le está atendiendo, centrado la escucha en el mensaje y no en la persona, excluyendo la respuesta emocional que pueda crear. Normalmente este sistema también tiene una serie de recomendaciones que pueden ayudar a atender bien al cliente. Primero, escuchar atentamente y prestar atención a lo que expresa el cliente. Generar respuestas cuidadosas, evitando atropellamientos tales como tartamudeo. Entonces, que no dicho, a veces hablarle al cliente de una manera insegura crea mucha desazón en el cliente. Se debe asegurar que la información que se ha entendido correctamente, pidiendo confirmación al cliente. Si usted da la información al cliente y usted debe decirle qué entendió, que no está claro, para que él le diga, hombre, sí está claro, no, es que no entendí esta parte, entonces usted nuevamente diga y le explique. ¿Ya? Mantener, las imperfecciones existen en ambos lados, ni la empresa ni el cliente son perfectos, ¿no? Entonces hay que saber, entonces en ese momento hay que saber manejar esa situación, tener una comunicación asertiva, ¿ya? Porque realmente la empresa, pues, con mucho que quiera prestar un excelente servicio, puede que se encuentre, no encuentre también, tenga sus falencias. Bien. Claramente, cuando se mantiene una conversación con un cliente, debe escogerse de manera pertinente el momento de la interrupción. Para ello es preciso mantener el contacto visual con el cliente y mostrar interés y atención, tomando nota de aquello que el cliente considere importante, refiriéndose a él por su nombre. En ese caso, por su nombre. Y existen
y es su nombre. Es decir, cuando usted en este caso vamos a llamar al cliente, al paciente, pues es preferible conocerlo por, por lo que es necesario que cuando uno se refiera al cliente lo llame por su nombre. Señor tal, señor Pérez, señor Juan, ¿ya? ¿Por qué? Porque es para el cliente es importante que usted se acuerde el nombre. Además, es esencial que realizar interrupciones corteses. Es decir, siempre explicando el porqué de las mismas y es importante no decir la palabra no de una manera directa, a no ser que la empresa no vaya a cumplir con lo que solicita. Entonces, esa palabra o ese una situación que nunca ha de generarse es la que prosigue a promesas falsas de los asesores comerciales de la compañía. Lo que origina es una gran cantidad de quejas y reclamos que degradan y dañan profundamente la imagen corporativa de la empresa. Esto es, cuando una coherencia entre los departamentos de venta y de servicio al cliente en cuanto a lo que piensan, dice y hace. Bien. Normalmente, hablar de este sistema ya, tiene un trámite. ¿Ya? ¿Cómo se hace ese trámite? En algunos casos, pues, como debe un seguimiento que se lo voy a decir a continuación. ¿Y quién es el responsable? Normalmente cuando se hace cualquiera de estas, una petición, reclamo o queja, pues realmente se hace a través de un formato. ¿Ya? Normalmente se hace en la oficina de información atención al usuario. Ahí hay de forma que puede ser de una forma personal o telefónica y se debe registrar en el formato correspondiente. Cuando es buzón de sugerencia, lo que hace el usuario, evidencia el formato y lo deposita en un buzón de sugerencia ubicado en cada servicio de la unidad intermedia, en los centros o en los hospitales o en los puestos de salud, en las clínicas, donde existe un buzón, usted llega y llena el formulario, el formato, y usted hace su respectiva diligencia en ese buzón. También existe una ventanilla única física, donde se radica la comunicación en el aplicativo de gestión documental. También existe una ventanilla única virtual que hace a través de una página web. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, se puede hacer de una manera presencial o de una manera virtual. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo haría usted una, una
petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia. Yesenia, entonces el ejercicio es el siguiente. ¿Tiene dónde anotar, por favor? Yesenia. Bueno, entonces, Sí, profe, ya voy. no la escuché. Bueno, ¿usted qué va a hacer? Va a hacerme ¿cómo es? Una, un ejercicio donde usted va a hacer una petición que es reclamo, sugerencia o denuncia del siguiente ejercicio. Anote. Cuando usted va a la clínica por unos medicamentos, en el momento no hay sistema. La señorita le dice, se lo comunica y le dice que se lo va a hacer llegar a través de, ¿cómo es? De domicilio en el transcurso de los 2 días siguientes, sabiendo que usted no tiene medicamento para el tercer día, a partir de la fecha en que usted va a reclamarlo. Resulta que al tercer día no llega. Usted se iría nuevamente allá y se encuentra con la sorpresa de que le dicen que usted no dejó la fórmula médica. Entonces, ¿usted cómo haría para hacer la petición, la queja, el reclamo, la sugerencia y la denuncia en el caso de que se la hayan extraviado? ¿Ya? Entonces, ¿sí me hago hecho entender, señorita Yesenia? Todo clarito. Bueno, entonces, ese va a ser el ejercicio que usted va a hacer, no sé los demás porque no salieron de la clase, me lo va a entregar antes de mediodía, es decir, hasta la hora de la clase. Ah, bueno. Entonces, Profesor, sí, dime, te escucho. Dana me escribió y me dijo